el segundo año, el segundo ciclo de nuestros Viernes Estelares de Astronomía. Esta es una serie de charlas mensuales que creamos justamente pensando en ustedes, en todo público, que gente que no necesariamente estudie ciencia, física, química, matemática, pueda llegar a conocer estos temas que son tan interesantes, tan relevantes y en el que Chile juega un rol sumamente importante a nivel mundial. Hace poco, estos últimos meses, hemos hecho 2 encuestas continuas para conocer cuáles eran los temas que a ustedes les están interesando, qué temas tal vez se nos estaban quedando, no estábamos trabajando y ustedes querían conocer. Y ganó por lejos el tema de hoy día, que es agujeros negros. Y ahí debemos agradecer al profesor que esta tarde va a dar la charla, que es Dominic Schleicher, que él dijo, ok, voy a hacer una charla especialmente sobre este tema para los oyentes que lleguen hasta esta primera versión de la segunda tanda de nuestros Viernes Estelares de Astronomía. Así que muchas gracias por venir. Les pido que silencien los celulares, por favor, para que no tengamos esos impases que suceden de repente. Y hoy día los voy a dejar con Dominic Schleicher, es un astrónomo alemán que ya lleva un buen tiempo trabajando con nosotros. De hecho, estamos re contentos porque firmó su contrato con la universidad, así que es un motivo de alegría para todo el departamento y la facultad. Y él nos va a dar a conocer su charla, creada especialmente para ustedes, la primera vez que la dicta, Agujeros negros, descubrimiento, naturaleza y formación. Así que los dejo con el profesor Schleicher. Muchas gracias y bienvenidos. Es un gran placer tener un gran público aquí que se interesa para la ciencia y para la astronomía. Es muy importante para nosotros que muchos de ustedes vienen y se interesan para nuestras actividades. Y por eso también tratamos de hablar de temas que podrían ser interesantes para la gente. Ja, el tema de hoy, como Marshall dijo, es el tema de agujeros negros. Es un tema es interesante, pero también es difícil y complejo. Y vamos a hablar de diferentes aspectos que se tratan de agujeros negros. Y la primera cosa que quiero hacer es explicar cómo sabemos de agujeros negros, cómo los hemos descubierto, que era como el descubrimiento histórico y qué sabemos ahora sobre sus calidades y qué podemos hacer para aprender más de este tipo de objeto. Y eso, claro, son muchas cosas. La primera cosa, y voy a comenzar con ella, es el descubrimiento, porque es algo que es muy interesante para aprender cómo en realidad alguien tenía la idea que quizás había algo como un agujero negro. Y ja, para entender eso, tenemos que empezar con algo que es un poco más básico, algo que siempre tenemos en la astronomía. Es la pregunta cómo podemos descubrir algo, cómo podemos medir algo. Y en la astronomía normalmente es siempre lo mismo, porque solo tenemos una manera para descubrir algo, solo podemos ver la luz. Y normalmente es la luz de estrellas o quizás la luz de galaxias. En teoría podría ser de cualquier objeto en el universo, pero lo único que podemos hacer si queremos descubrir algo en el universo es mirar en diferentes direcciones y tratar de entender qué tipo de la luz viene a nosotros y qué podemos ver de esta luz que vemos de esta dirección. Eso es el básico que más o menos siempre necesitamos si trabajamos en la astronomía. Y un principio básico, pero importante, que comenzaba como hace, ya ahora es más que 100 años, es el principio de la espectrografía que es mostrado aquí. Si tenemos
una luz como una vela o una lámpara o alguna fuente de la luz. La luz de esta fuente podemos separar en sus componentes con un prisma, que es un cuerpo sólido que puede separar esta luz en sus colores diferentes, en todos los colores que tenemos, y que nos dice cuáles componentes en esta luz en realidad tenemos. Eso es un principio que usa mucho en laboratorios, pero que también conocemos de la vida diaria. Conocemos, por ejemplo, con los arcoíris que veamos cuando hay la lluvia, que la luz tiene muchas componentes y que estos componentes, como podemos ver, como colores diferentes que son parte de la misma luz que viene de la sol. Y este principio es muy importante para entender cómo usamos este principio de la espectrografía. Tenemos que ver cómo depende la composición de la luz de su origen. Y hay, en las lámparas más frecuentes usamos un principio que es muy sencillo para producir luz. Hacemos un parte de la lámpara muy caliente hasta que produce la luz, y eso nos produce un espectro continuo, como lo veamos aquí, que es similar más o menos al espectro del Sol, y que nos produce todos los colores que vemos aquí. Pero eso no siempre es así. Se podría producir luz en diferentes maneras. Por ejemplo, si tenemos un gas caliente, el resultado depende de la composición de este gas. Y normalmente lo que pasa es que un gas caliente va a producir líneas distintas de la luz que solo tiene un color específico o una frecuencia específica, como lo hablamos en la astronomía, en el sentido que un color corresponde exactamente a una frecuencia, y la composición del gas nos dice qué colores podríamos ver en la luz que producimos. Si se trata de un gas de hidrógeno, vemos las líneas del hidrógeno. Si es un gas de helio, vamos a ver las líneas de helio. Si es deuterio, vemos las líneas de deuterio, y en esta manera podemos determinar la composición del gas, y eso es algo muy importante que usamos, por ejemplo, para determinar la composición de la materia en las estrellas. El gas en las galaxias es algo fundamental para entender de qué consiste nuestro universo, que vemos si miramos en una dirección. Hay también efectos diferentes. La absorción, si tenemos un gas frío entre la fuente y entre nosotros, eso puede producir un efecto contrario, que de repente faltan unas líneas, las líneas negras aquí son líneas que faltan, porque hay un gas entre nosotros y la fuente de la luz. Eso es otro efecto que puede ocurrir y que podemos ver con nuestros telescopios. En las estrellas, eran los primeros objetos que hemos investigado con este método, con la espectrografía, y conocemos ahora muy bien los espectros típicos de las estrellas, y esto se usa frecuentemente para clasificar las estrellas, para determinar su masa, su temperatura, su radio, muchas calidades de las estrellas se puede determinar con los espectros. Entonces es un efecto muy
importante e anche muy comuni, frequenti nella astronomia. Ja, eso todo era bien, pero a un punto de repente ya hemos descubierto algo que no hemos esperado o no hemos anticipado, porque en el año 1908, ahora es muy en nuestro pasado, ya hubo un descubrimiento de líneas muy amplias en un espectro. Eso es un espectro de un objeto, ahora sabemos es una galaxia. A este tiempo no era conocido que es una galaxia, solo era algo en el cielo, nadie sabía qué es. Y este objeto tenía, o ahora también tiene, un espectro muy raro, que tiene estas líneas muy amplias, son mucho más amplias que todas las líneas que observamos en estrellas, en otras galaxias. Hubo un efecto que nadie en realidad podría entender y no tenían una idea sobre el origen de este efecto, de estas líneas muy amplias. Y la pregunta, una pregunta claramente es por qué son tan amplias o qué determina en general qué es el ancho de una línea. Eso es un tema ya un poquito complejo o se relaciona mucho a los movimientos internos de los objetos que veamos en la galaxia. Podrían ser las estrellas, podrían ser galaxias o podrían ser otros tipos de objetos, pero frecuentemente si miramos en una dirección, no vemos un objeto estático, pero frecuentemente es algo que se mueve y que tiene muchos movimientos internos. Puede ser, si miramos a una galaxia, que una parte de esta galaxia tiene un movimiento en nuestra dirección, otra parte podría moverse en otra dirección y otras partes en otras direcciones. Entonces puede ser que tenemos una mezcla de diferentes movimientos. Es la misma como en nuestra atmósfera de la Tierra. También hay partes del aire que se van en una dirección, otros que se van en otra dirección. Normalmente hay movimientos muy complejos, muy amplios. Y este movimiento, eso se puede detectar o se puede ver en las líneas. Y la razón de eso es un efecto que quizás conocen, es el efecto que se llama el efecto de Doppler. Es un efecto que relaciona el movimiento con el color de la luz o también con el sonido que oímos. Por ejemplo, si tenemos como un carro de la emergencia que se acerca a nosotros en la calle, si se acerca vamos a oír un sonido que normalmente es un poco más alto que el sonido cuando nosotros y el carro eran estáticos. Si el mismo carro se aleja de nosotros, de repente este sonido a nosotros parece más bajo y de repente oigamos algo diferente, pero en realidad se trata por el mismo carro, solo el movimiento del carro es diferente. En una situación se acerca a nosotros, en otra se aleja de nosotros. Entonces, el movimiento tiene un efecto en el sonido y tiene el mismo efecto de la luz. Si no tenemos aquí un carro, pero si consideramos una estrella y si la estrella se acerca a nosotros, la luz de repente parece un poquito más azul y si se acerca
esse se aleja, de repente la luz parece un poquito más rojo. Eso normalmente solo es un poquito, normalmente eso no importa mucho, y por eso en la luz este efecto normalmente no lo vemos. Eso solo vemos si tenemos como algo que se mueve muy rápidamente. En esta situación, si tenemos velocidades muy grandes, de repente podemos medir un efecto como se cambia el calor por el movimiento. Y este efecto entonces nos permite medir velocidades, y si tenemos un objeto con muchos movimientos y velocidades diferentes, eso produce este ancho en las líneas que vemos aquí. Entonces, una línea más ancha, más amplia, es una línea producida por velocidades más grandes. Eso es el efecto más importante que aprendimos de eso. Y si eso aprendemos, podemos comenzar a medir velocidades en objetos distintos en el universo. Podemos, por ejemplo, medir las velocidades internas en estrellas. Esas son las velocidades de los átomos y moléculas, de las partículas muy pequeñitas de que consisten estas estrellas. Y esas son velocidades, si son grandes para nosotros, hablamos de algo como 1 kilómetro por segundo, pero es una velocidad muy común en la astrofísica, es algo más o menos normal que nadie importa mucho. Y también en galaxias tenemos velocidades grandes para nosotros, es algo como 20 kilómetros por segundo. Ya es difícil imaginarse esta velocidad, pero es frecuentemente, eso vemos en muchas galaxias, también es algo normal. Lo que era una sorpresa eran las velocidades que hemos descubierto en el objeto del año 1908, porque de repente vemos velocidades también más grandes, desde 100 hasta 1000 kilómetros por segundo, entonces algo todavía más grande que las velocidades normales que conocemos. Y ya necesitaba un tiempo para descubrir más objetos de este tipo, pero al fin en el año 1943, entonces muchos años después del primer descubrimiento, han descubierto otros objetos con las mismas velocidades o también velocidades más grandes, velocidades como 8500 kilómetros por segundo. Entonces muy rápidas velocidades. Y a este tiempo no tenían ninguna idea qué es la razón de estas velocidades, de qué se trata. Era un misterio muy grande. Y también duraba más tiempo para tener más ideas que podría ser. Una idea importante venía en el año 1959 y eso viene de un astrónomo de Holanda, un astrónomo teórico que no trabajaba en las observaciones, pero en las teorías, y él ha compilado unas de las informaciones que tenían a este tiempo de este tipo de objetos. Y no tenían muchas informaciones, pero una información que tenían es qué podría ser el tamaño máximo de estos objetos que han visto. Porque estos objetos a este tiempo parecían como puntos, entonces y si algo nos parece como un punto de estos objetos, y con la resolución de este tiempo
sabían que este tamaño máximo debería ser como 300 años luz. Eso es la distancia que la luz puede propagar en 300 años. Y claro, para nosotros es una distancia muy grande, pero tenemos que relacionar eso a distancias típicas en nuestra galaxia. En nuestra galaxia, la estrella más cercana a nosotros o a la Sol tiene una distancia de 3 años luz. Entonces, si tenemos 300 años luz, es como caminar por 100 estrellas. Y si 100 estrellas son unos, pero la galaxia tiene como 1.000 millones de estrellas, entonces es una región pequeñita de una galaxia, es una parte menor, podría ser como el centro o algo, un parte pequeño en una galaxia grande. Pero las velocidades, como hemos visto en esta parte, eran muy grandes, como 8.000 kilómetros por segundo, y con estas dos informaciones y con las leyes de la gravitación se puede calcular o hacer una estimación de la masa en la región también, porque si tenemos velocidades muy grandes, para estabilizar la región se también necesita una masa grande. Si no lo tenemos, una región así ya sería como una explosión, porque todas partes con estas velocidades de repente se fueron muy rápido de esta región y de repente a la vacía. Entonces algo así solo puede ser estable con la gravitación, con una masa grande, y se hace este cálculo. De repente se encuentra una masa muy loca, es como 10.000 millones masas del Sol, es una masa muy grande, en una región que no es muy grande. Dijimos que eso corresponde a 100 estrellas, pero de repente encontramos una masa de 10.000 millones estrellas. Entonces, algo es raro o algo no puede ser bien. Ahora tenemos observaciones mejores. Eso aquí son observaciones mejores de este día más o menos. Y por eso ahora sabemos que el tamaño de estos objetos todavía es mucho más pequeño. A este tiempo dijeron 300 años luz. Hoy sabemos es menos que 2 años luz. Entonces ahora todavía son más pequeñitas las regiones. La masa que se calcula entonces se cambia, es ahora 30 millones masas en esta región. Todavía es muy grande, porque eso es la distancia más o menos entre 2 estrellas, pero la masa que resulta es la masa de 30 millones estrellas. Entonces es mucha masa en una región muy pequeñita. Entonces, ya, eso ya nos dice que tiene que ser una región muy compacta, pero hubo un descubrimiento más que eso hizo más fuerte, porque han detectado líneas en otra galaxia. Y esta galaxia era más lejana, pero con una luminosidad más grande, con una luminosidad como 100 veces la luminosidad de una galaxia. Entonces era un objeto con un brillo grande, y lo que era la sorpresa que es más grande de este objeto era la variabilidad, porque de repente la luminosidad del objeto no era lo mismo, porque se cambia más o menos cada día. Y eso es algo raro en la astronomía. Normalmente si miramos al cielo
Normalmente cada día todos los objetos parecen como los mismos. Es muy raro que tenemos algo que se cambian objetos que son parte de nuestro sistema solar, o quizás si vemos un sistema muy pequeñito como un sistema binario con un tamaño pequeñito, eso es algo que podría cambiarse en el cielo, pero normalmente nada se cambia. O si algo se cambia, siempre eso significa que el tamaño de esta región tiene que ser muy pequeñita para que con una velocidad finita se puede realizar este cambio. Y sabemos de la física que hay una velocidad máxima de toda la materia, es la velocidad de la luz. Nada puede ser más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, si sabemos el tiempo para el cambio y sabemos que la velocidad máxima es la velocidad de la luz, podemos recibir una idea que podría ser el tamaño de la región. Y eso es el cálculo que se hizo con este objeto por las variaciones en la velocidad. Y lo que encontraron a este tiempo, encontraron que la luminosidad se cambia cada día. Entonces el día es el tiempo característico para estos cambios, y entonces un día luz, que es la distancia que la luz viaja en un día, eso debe ser la distancia característica de estos objetos. Y un día luz es mucho menos que un año luz. Un año luz es la distancia que la luz viaja en un año. Un día luz es la distancia en solo un día. Entonces es mucho más pequeñito. Y esta distancia es la característica de donde viene la luz de estos objetos, pero la energía de esta luz es muy grande, es una energía como de 100 galaxias. Entonces, en esta región muy pequeñita se produce mucha energía y se tiene una masa grande. Entonces hubo algo muy especial, algo no conocido que se tenía que entender más. Y la única manera para entender eso era un proceso grande y gradual también. Era posible en relación de otro desarrollo que pasaba al mismo tiempo, y eso era el descubrimiento de la teoría de la relatividad general y de sus implicaciones. Esta teoría es importante en este contexto porque hemos visto que tenemos mucha masa en una región muy pequeña. La masa es lo que causa la gravitación. Entonces, si queremos describir una situación así, es claro que necesitamos una teoría de la gravitación que funciona también cuando tenemos masas muy altas, mucho más altas que las masas normalmente que tenemos en la Tierra o en el sistema solar, por ejemplo. Y en esta teoría, en la relatividad general, la masa crea una curvatura en el espacio, o generalmente se habla del espacio-tiempo. Se también considera el tiempo como una dimensión adicional con calidades distintas, pero todavía una dimensión que podría tener una curvatura, y esta curvatura, cuando existe, puede cambiar el movimiento de partículas, de estrellas, de todo. Normalmente, si no hay curvatura, todo se mueve
en líneas derechas, entonces sin curvatura, si algo se mueve allí, solo se va allí, pero de repente cuando hay curvatura se cambia la dirección. Y este principio podemos ver aquí con la Tierra y la Luna. La Tierra tiene una masa grande y causa una curvatura en el espacio, y por esta curvatura se cambia aquí el órbito de la Luna. Normalmente sin la Tierra la Luna solo si fuera en esta línea, pero por la curvatura se cambia su viaje y de repente la Luna hace círculos en el alrededor de la Tierra. Y eso es el efecto básico de la relatividad general. Es un efecto que la curvatura tiene con la materia, pero tiene el mismo efecto con la luz. Si tenemos un rayo de la luz que viene de un objeto aquí y se pasa a otro objeto, por ejemplo, se pasa a la Sol, la gravitación de la Sol y la curvatura que tenemos cambia la dirección de este rayo y de repente va en otra dirección. Podría ser si la Tierra está aquí y vemos luz que viene de este punto, para nosotros parece que viene de este punto, pero en realidad podría venir de otra dirección. Eso solo es posible si las rayos de la luz pasaron muy cerca a una estrella o a otro objeto. Entonces eso no es un caso normal, es algo excepcional, pero a veces es algo que podemos observar también en nuestro sistema solar, que si tenemos objetos que deberían ser después del Sol, que no podríamos mirar, podría ser que la luz de estos objetos pasa la Sol aquí y se cambia su dirección y de repente es posible detectar eso. Entonces, eso era una predicción importante que la relatividad general que ahora hemos conformado en el sistema solar, que este tipo de efecto puede existir. Y hasta ahora solo hablamos como efectos como de la Tierra o del Sol y cómo eso aumenta la curvatura en el espacio, y generalmente si hablamos como del Sol crea una curvatura, pero es más o menos una curvatura finita, que sí cambia el movimiento de la Tierra, pero eso es más o menos. Pero hay en el universo objetos más compactos que la Sol. Hay, por ejemplo, estrellas de neutrones. Esas son estrellas especiales que se forman al fin de la vida de una estrella muy masiva, como 10 veces la masa del Sol. Y si una estrella así se muere, de repente se forma un objeto muy compacto, una estrella de neutrones que tiene un radio como mucho más pequeñito que el radio del Sol, como 1000 veces más pequeñito como el radio del Sol, y por eso los efectos de la gravitación en estos objetos son mucho más graves. Vemos aquí que la curvatura aquí que causan estos objetos entonces son mucho más altas. Y esta curvatura se puede aumentar más y más, pero tiene un punto máximo, y eso es cuando la curvatura es infinita. Y esta situación, cuando la curvatura es infinita, eso en la relatividad general corresponde a un agujero negro. Eso es lo que vimos aquí. Si tenemos
una curvatura infinita es algo que en la física se llama una singularidad, es un agujero negro, y eso es el estado más fundamental de la gravitación en esta teoría, porque nada puede colapsar más, porque nada puede ser más que infinito, y por eso cuando tenemos este estado, estamos en el estado fundamental de la gravitación. Y claro, para entender qué significa eso, se tenía que aprender más las soluciones de las ecuaciones de Einstein, y hubo diferentes soluciones. La primera, que han encontrado, era una más sencilla, se llama la solución de Schwarzschild, y era del año 1916. Era una solución de un agujero negro sin rotación, y estos agujeros negros se pueden describir con solo un parámetro, solo la masa, y la masa de estos objetos determina todos sus calidades. Entonces, por ejemplo, una calidad muy importante que determina la masa es este radio de este horizonte. Este horizonte es una superficie del objeto de donde nada puede escaparse. Y eso en la práctica, en la astronomía, normalmente es como la definición que se usa para entender qué es un objeto. ¿Qué es un agujero negro? Es un objeto de donde nada, no la materia y no la luz, puede escapar por el efecto de la gravitación. Y esta región de donde nada puede escaparse, ya tiene un radio distinto. Eso se llama el radio de Schwarzschild, y eso depende solo de la masa del agujero negro. Si es un agujero negro con la masa del Sol, se trata de 3 kilómetros, entonces eso significa toda la masa del Sol es en 3 kilómetros, en un tamaño muy pequeñito, entonces es un objeto muy compacto. Si tenemos un objeto con 1000 masas del Sol, son 3000 kilómetros, y si tenemos 1.000.000 masas del Sol, tenemos 3 millones de kilómetros. Entonces eso se aumenta siempre en la misma manera con la masa, y eso es algo muy característico para estos objetos. Estos objetos definen un radio mínimo que necesitamos para una masa, y este radio y nada puede ser más compacto con este radio, o nada puede ser más pequeño. Esos son por definición, por una masa que conocemos, los objetos más pequeñitos. Y eso en un sentido podría ser la característica más importante de este tipo de objetos. Normalmente, esos son los agujeros negros sin rotación. También hay soluciones con radiación. Se necesitaba mucho más tiempo para descubrir estos, pero al fin lo han encontrado, y eso cambia un poco las calidades. No tenemos una esfera, pero tenemos algo más como una elipse, pero en realidad no se cambia mucho, y todos los calidades básicos son los mismos como en esta situación. Una cosa importante que ahora ya no entendemos es de dónde viene la energía de estos objetos. Porque, como dijimos, de un agujero negro nada puede de agujeros negros, porque
in teoria deveriam ser completamente negros, no puede venir luz o algo diferente que estos objetos. Entonces, ¿por qué producen esta energía? Y esta energía que vemos no viene del agujero negro, eso viene del alrededor del agujero negro, de la materia que está cerca, pero no está dentro del agujero negro. Eso es una diferencia grande y una diferencia importante, porque es la única manera y al mismo tiempo una manera muy eficiente para producir energía con agujeros negros. Lo que pasa es que si tenemos un agujero negro, entonces un objeto muy masivo y muy compacto, ya depende de la situación. Si no hay nada en su alrededor, está negra y es un agujero negro. Pero si hay masa en su alrededor, lo que pasa frecuentemente en la astronomía es que la masa se forma un disco. Y la razón por eso es que si tenemos materia que quizás originalmente no tiene ninguna relación con este objeto, con este agujero negro, podemos decir inicialmente sería más lejos de este objeto, tiene una velocidad más o menos casual, podría ser en una dirección o en otra dirección, pero siente un poquito la gravitación de este objeto. Entonces, esta masa, podemos decir, podría ser parte de un gas o de una estrella, se va a acercar gradualmente a este objeto, a este agujero negro, y algo que pasa en este proceso, si la masa tiene una rotación muy pequeñita con respecto de este objeto, esta rotación se aumenta con respecto del objeto central cuando se acerca. Eso es un efecto, conocemos quizás también un poco de la vida diaria. Si tenemos algo que está rotando y si nosotros estamos rotando, y por ejemplo, si tenemos nuestros brazos inicialmente más estrechos y estamos rotando, ponemos nuestros brazos más cerca, de repente estamos rotando más rápido. Este mismo efecto pasa con la materia que se acerca a este agujero negro. De repente la rotación está más rápida y por esta rapidez se forma un disco en el alrededor del agujero negro. Y como la gravitación de este agujero negro es muy grande, también las velocidades en este disco son muy grandes. Esa es la única manera para estabilizar este disco. Si la velocidad de la materia no fuera suficiente, lo que pasaría es que esta parte de la materia solo se cae en el agujero negro, eso no vemos, pero lo que vemos es la parte que no se cae dentro, pero lo que forma un disco con una rotación muy rápida. Y eso es el movimiento muy rápido que era descubierto ya en el año 1908 con la espectroscopía, que han visto que hay un gas que se mueve con velocidades de 8.000 kilómetros por segundo. Es lo que pasa aquí en este disco en el alrededor del agujero negro. Y, con estos movimientos también lo que pasa es que hay una fricción en el gas y por esta fricción el gas se
se calienta mucho, por esta fricción son velocidades muy grandes, por eso el gas también está muy caliente y por eso este gas produce mucha luz, porque tiene temperaturas, ya puede ser más de millones de grados, y hay mucha materia entre este disco, por eso tenemos en este disco un mecanismo muy eficiente para producir energía. Es un proceso más eficiente como por ejemplo en las estrellas. Las estrellas producen energía por reacciones nucleares, pero para producir la misma energía que aquí necesitaríamos mucho más estrellas como tenemos, pero podemos hacer lo mismo con un agujero negro o con un agujero negro y materia en su alrededor. Eso es el efecto de los agujeros negros activos que han descubierto a este tiempo. Ahora queremos discutir unos aspectos más. Un aspecto es cómo se forma un agujero negro. Para entender cómo se forma, tenemos que entender cómo se puede producir objetos más y más compactos, y para hacerlo se necesita un proceso que se llama el colapso gravitacional. Eso es la contracción de la materia por la gravitación, y eso es responsable, por ejemplo, para formar estrellas. El Sol, por ejemplo, también se formaba por un colapso gravitacional, y lo que pasa cuando se forma una estrella, cuando el gas es muy denso y muy caliente, comienzan reacciones nucleares que producen la energía y pueden estabilizar esta estrella, y pueden hacerlo para mucho tiempo. Como el Sol va a vivir como es más o menos 10.000 millones de años, eso se espera más o menos, y por este tiempo podemos esperar que el Sol puede existir. Este tiempo depende de la masa de la estrella. Estrellas más pequeñas pueden vivir más tiempo, y las estrellas más masivas solo viven un tiempo breve. Eso quizás es una sorpresa, pero la realidad es una estrella muy masiva también tiene una temperatura más alta, y con temperaturas más altas el proceso de producir energía es mucho más rápido, y por eso ya usan su gas, su combustible en un tiempo mucho más corto, y por eso tienen una vida más corta también. Cuando se termina la vida de una estrella, ya el resultado depende de la masa, pero cuando son suficientemente masivas, solo van a colapsar más, y van a colapsar hasta llegamos al estado mínimo que podemos llegar, y este estado es un agujero negro. Eso también se puede utilizar como una definición del agujero negro, es lo que el astrónomo Subramanian Chandrasekhar dijo, que un agujero negro es el estado final de este colapso, nada puede pasar después, eso es el finito, eso es cuando eso pasa. Y eso aquí tenemos una simulación en un computador de un colapso así. Vemos aquí un gas que se contrata más y más. Este movie está siguiendo este colapso, entonces vemos regiones aquí más y más compactas. Aquí se forma inicialmente un objeto central que para un tiempo de quizás 1.000.000 años va a formar una estrella muy masiva, y al fin de su vida esta estrella masiva
va prolapsa mas e va forma un agujero negro. Entonces eso es la manera básica para formar agujeros negros. Ahora un tema que quiero discutir un poco más es un tema actual que también probablemente han visto en la prensa esta semana, es el tema de las ondas gravitacionales, que es otro método para detectar agujeros negros y especialmente sistemas binarios de agujeros negros. Eso es parte de otra simulación de un sistema de agujeros negros y vimos como la fusión de dos agujeros negros. Puedo mostrar este movie otra vez. Inicialmente esos se acercan gradualmente y vemos que este movimiento cambia el espacio en el alrededor, está produciendo algo que se llama una onda gravitacional, es una perturbación en el espacio-tiempo y cuando tenemos una fusión de dos agujeros negros se produce mucho energía en ondas gravitacionales y eventos muy fuertes que se puede detectar. El primero de estos eventos, de estas detecciones, era en el año 2015. Eso era la primera detección de este signal y este signal era exactamente así como predirigido en la teoría de la relatividad general. Entonces era una confirmación importante de esta teoría y en realidad las ondas gravitacionales eran a este tiempo ya más o menos la única cosa que ya no era confirmada de la relatividad general. Hay quizás una cosa más que ya no está completamente clara, a eso vamos a seguir en un momentito y eso también podemos comprobar entre los próximos años, pero eso era una confirmación muy importante que existen ondas gravitacionales en la manera como predigido por la relatividad general y por eso en esta semana hubo el premio Nobel de la física a estas tres personas, Rakib Zorn, Rainer Weiss y Barry Barish. Estos tres han hecho cosas muy distintas y muy importantes para detectar estas ondas gravitacionales. Gibson es un astrofísico o astrofísico relativístico que trabajaba mucho en la teoría de las ondas gravitacionales y que ha hecho muchas de las predicciones que es el signal que podemos esperar si tenemos una fusión de agujeros negros. Muchas de estas calculaciones vienen de él. Rainer Weiss ha trabajado mucho en el método de la detección, cómo podemos medir eso, cómo podemos distinguir este signal de otros signales o de un background, de un fondo de perturbaciones que quizás no es un signal. Y Barry Barish, esta persona era para mucho tiempo el director del LIGO, del detector que al fin ha detectado estas ondas gravitacionales. Entonces estas tres personas tenían grandes contribuciones a este descubrimiento. Y el detector que han usado es el detector LIGO, se llama Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Laser, es un nombre muy complejo y en realidad no es un detector, pero son dos. Y son dos detectores en dos lugares separados por un gran tamaño, por 3.000 kilómetros. Uno aquí en dos lugares de los Estados Unidos. El lugar aquí se llama Hanford, el otro se llama Livingston. En ambos lugares tienen grandes construcciones aquí, que son grandes interferómetros. Estos interferómetros tienen en
instalaciones para enviar la luz en dos direcciones perpendiculares, tienen espejas aquí, y por eso pueden medir el tiempo que la luz necesita para hacer este camino y este camino. Y cuando viene una onda gravitacional, esta onda cambia la curvatura del espacio-tiempo y cambia el tiempo que la luz necesita para hacer este camino. Entonces, cuando pude medir un cambio en eso, puede ser una onda gravitacional. Y para estar seguro que en realidad es una onda gravitacional, tienen esta instalación no solo una vez, pero en dos lugares distintos, con una distancia de 3.000 kilómetros, y si tienen la dirección en ambos lugares, pueden ser seguros que en realidad es una onda gravitacional que está pasando la Tierra. Hasta ahora no hubo solo una dirección, pero hubo hasta ahora cuatro, una también muy cercana, y en todas de estas direcciones han descubierto sistemas binarios de agujeros negros muy masivas, en realidad más masivas que los sistemas binarios de agujeros negros que conocimos antes. Normalmente tienen masas de agujeros negros en binarios entre 10 masas del Sol hasta quizás 20, pero con LIGO han detectado agujeros negros mucho más masivas, entre 30 y 60.000 masas del Sol. Por eso podría ser, ahora eso no sabemos bien, pero podría ser que esos son sistemas binarios más distantes que se forman en galaxias del universo temprano, donde se supone que se podrían formar estrellas y también agujeros negros mucho más masivas. Eso ahora ya no sabemos bien, porque ahora solo tenemos estas cuatro direcciones, pero en unos años tenemos más estadística y quizás tenemos más ideas a este tiempo que podría ser. Al fin, quiero hablar de otra idea que se también va a realizar en los próximos 2-3 años. Y esta idea es sacar una foto de un agujero negro. Eso se puede realizar con un telescopio que se llama el telescopio del horizonte de sucesos. Eso es el horizonte de donde nada puede escaparse. Y la idea es que quizás si tenemos un telescopio muy fino, quizás podemos medir o quizás podemos llegar a la resolución para ver este horizonte. Eso es el fin de este telescopio. Eso aquí son modelos con computadores que podría verse en una imagen así, y aquí vemos el parte negro es básicamente el parte donde, o es un parte del agujero negro. Eso es parte de una materia en el alrededor. Entonces esta imagen también depende de la materia cerca del agujero negro, pero hay unos efectos distintos que se espera de ver en estas imágenes. Y para hacer eso se necesita un esfuerzo muy grande, porque este telescopio horizonte de sucesos es en realidad no un telescopio, pero es como el colectivo de muchos telescopios en todo el mundo. Si hacemos observaciones al mismo tiempo con todos los telescopios del mundo, con ALMA y APEX en Chile, con CAMA en los Estados Unidos, con IRAM en Europa y con otros, se puede utilizar una técnica que se llama la interferometría, que nos permite llegar a una resolución mucho más alta.
porque con cada uno de esos poquito diferente, solo es poquito, pero es suficiente para aumentar la resolución. Es un principio que también utilizamos con ALMA, porque ALMA no tiene una antena, pero muchos diferentes, y con eso se puede aumentar la resolución también con el telescopio ALMA, pero si combinamos telescopios entre todo el mundo, tenemos una interferometría mundial con resoluciones suficientes para ver el horizonte de un agujero negro. Y con eso, al fin, probablemente se puede detectar el horizonte y probablemente se puede confirmar si existe el horizonte, que existe, si no existe también vamos a ver que no existe. Y eso probablemente ya puede ser la cosa más interesante en los próximos años con respecto de los agujeros negros, y por eso en unos años vamos a saber probablemente mucho más de estos objetos. Ja, y con eso ya estoy al fin, eso es un resumen breve de esta presentación. Posibilidades de preguntas, aprovechen que no todos los días tenemos a un docente como Dominic Schleicher hablando de un tema tan relevante como lo que estábamos viendo recién. Así que aprovechen, ahí se levanta una manita. La pregunta, ¿el LIGO solamente puede detectar en la unión de dos agujeros negros, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, un agujero negro estuviera siendo orbitado por una enana blanca, por ejemplo, ¿el LIGO lo podría detectar? Se podría detectar eso, sí. Hasta ahora solo han detectado fusiones de agujeros negros, y probablemente es porque esos son los eventos mucho más fuertes, que producen más energía, pero de momento hay como un rumor que podría ser que han detectado un evento diferente, ahora no es confirmado, pero podría ser que en los próximos meses van a hacer un anuncio, pero es probable que también van a medir, por ejemplo, fusiones de estrellas de neutrones, o podría ser también enanas blancas. Eso es el fin de estas detecciones, y no solo o probablemente no solo van a ser agujeros negros. Ja, genau. ¿Cómo la precisión del LIGO? ¿Puedes hablar un poco? La precisión depende en qué respecto. La forma de las ondas se puede determinar ya en una forma que es muy precisa. Eso quizás volvemos. Esos son los señales que se han medido. Se han medido ya con errores muy pequeñitos, y con esta forma de la onda se puede determinar las calidades de los objetos que han producido este señal más o menos bien. Al menos eso es lo que dicen las personas que trabajan en este campo. La cosa que es más, o que no sabemos tan bien, es como de dónde exactamente viene el señal. Como la distancia ahora no es muy seguro, tenemos una idea ya más o menos, una idea sencilla, pero hay